Mm, Bueno, entonces, le estaba comentando que la segunda mitad del año la vamos a hacer un poquito más teórica. Lo sometimos a votación y bueno, se prefería hacerlo un poquito más teórico con tal de acelerar un poco más el curso y entonces poder llegar a ver todos los temas, porque no íbamos a llegar si hacíamos tanta práctica. Si terminamos todo lo teórico, va a haber bastante práctica y si no, bueno, quedará en duda. Pero vamos a intentar de terminar todo, no queda mucho, pero bueno, las unidades que vienen son un poquito más pesadas de lo que vimos antes, así que hay que ir un poquito con velocidad. Entonces, hoy vamos a ver algo bastante teórico que es el ciclo de Machine Learning. Entonces, esto es simplemente los objetivos de esta presentación van a ser comprender el ciclo de Machine Learning y su versatilidad, porque bueno, no solo necesariamente uno lo puede aplicar a Machine Learning, y analizar el ciclo con lo que ya vimos. O sea, todos los elementos del ciclo van a referir a cosas que ya vimos, entonces poder entender a qué cosas de las que ya vimos pertenece cada elemento. Entonces, cuando me refiero al ciclo de Machine Learning, es más que nada cómo se estructura un proyecto de Machine Learning. O sea, del principio a fin. Entonces, lo que primero haríamos es definir un proyecto. Porque, como en todo proyecto, lo que tenemos que hacer es partir de una problemática. Por ejemplo, quiero instalar una cámara para que detecte los rostros en la entrada del colegio, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos definido el proyecto, el segundo paso siempre va a tener que ser recolectar los datos. Porque si nos mandamos a construir un modelo o a siquiera entrenar uno, que sería medio raro porque no tenemos datos, nos faltaría lo más importante casi te diría de todo el proyecto, que son los datos. O sea, Machine Learning se basa más que nada en la construcción y el entrenamiento del modelo. Pero la parte de los datos no puede ser obviada porque es una parte fundamental. Los datos es casi como la comida del modelo. Si el modelo no come, se muere. Entonces, si nuestro modelo no tiene que comer, que son los datos, no va a poder ser entrenado, lógicamente, y entonces no vamos a poder desplegarlo. Entonces, digamos que nosotros ya recolectamos los datos, este es un proceso que suele tardar bastante. En la recolección de datos, yo les diría que puede llegar a tardar a veces, por lo que viví, un 80 o 70% del proyecto. O sea, gran parte del tiempo se aboca a esta recolección de datos y a que los datos sean de calidad. Porque si, por ejemplo, yo quería entrenar algo que sea para reconocer caras y las fotos que tengo están medio borrosas, entonces no se ven bien, mis datos van a ser de mala calidad. Pero si en cambio tengo fotos que son de mejor calidad o tienen mejor resolución, o las personas no están tan movidas, es otra cosa y el modelo va a tener otro rendimiento. Entonces, se le tiene que prestar mucha atención a esta parte de la recolección de datos y a la calidad de los datos. Y también hay que tenerle suma atención de dónde vienen los datos, porque si los datos están mal etiquetados, o sea, si lo etiquetaron personas que capaz que no son muy expertas, con la de las caras no hay mucho problema, pero capaz que en unas aplicaciones más precisas, como por ejemplo en medicina, lo que se usa un montón, Machine Learning, y si nuestros datos están mal etiquetados o tienen algunas fallas, es muy peligroso porque obviamente el modelo después a la hora de entrenarlo va a replicar estas fallas. Si nosotros tenemos datos que son de tumores, entonces tenemos el 0 y el 1 de benigno, maligno, y están mal etiquetados, y no sé, hay muchos que son benignos, que están como malignos, y hay muchos que son malignos, que están como benignos, o sea, si tengo las etiquetas cambiadas y tengo los datos medio mezclados, no hay forma en la que el modelo después logre detectar bien los tumores porque en el entrenamiento se lo vi muy mezclado. Igual, y esto es algo a tener en cuenta, digamos que tengo pocos que están bien clasificados, entonces tengo, digamos que esto representaría poco. Si hay pocos datos que están mal clasificados, los modelos, generalmente encima las redes neuronales, son bastante robustas, entonces cuando son poquitos los datos que están mal clasificados, es como que no les presta atención. Entonces el modelo logra generalizar bien, logra detectar tumores benignos y malignos, a pesar de tener algunos datos mal clasificados.
Esto igual lo vamos a hacer un poquito más adelante cuando analicemos errores, pero la idea es que mientras no sea muy grande esta proporción de malas etiquetas, no hay mucho problema para el modelo. Bueno, una vez que ya recolectamos los datos y ya tenemos con qué entrenar el modelo, efectivamente vamos a entrenar el modelo y una vez que entrenamos el modelo, entramos en este mini bucle que está acá arriba, que dice elegir la arquitectura, entrenar el modelo y diagnosticar. Lo primero que vas a tener que hacer, si a la hora de entrar al modelo, no es como tal entrenar el modelo, sino que es definir una arquitectura o definir un tipo de paradigma. O sea, yo ya tengo el proyecto que es, por ejemplo, detectar los tumores, ya tengo los datos y ahora me falta el modelo. Me falta entrenar el modelo para ya casi terminar. Entonces, cuando yo me voy a entrenar el modelo, lo que voy a tener que hacer es empezar a definir algunas cosas importantes. Por ejemplo, voy a querer que el modelo tenga redes neuronales, voy a querer que el modelo simplemente sea una regresión lineal, voy a querer que el modelo sea una regresión sigmoid. Este es un problema de clasificación, es un problema de regresión. Cosas sutiles, pero que hacen la diferencia. Voy a definir el modelo como una serie de tiempo, o sea, a lo que me refiero es, el modelo va a estar desarrollado, o sea, los datos es como que se desarrollan a través del tiempo. Por ejemplo, no tiene tanto sentido para esta clasificación de tumores, pero podría ser para lo que son las inversiones. Entonces, el precio de una inversión día a día es como que se desenvuelve a través del tiempo. Entonces, ese es otro tipo de paradigma. Voy a estar trabajando con fotos, entonces voy a tener que usar otro tipo de modelo, voy a tener que usar otro tipo de arquitectura. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de elegir el modelo, pero se hacen en base a los datos. Rara vez uno agarra un modelo y de ahí empieza a construir datos. Esto se hace, o sea, esa vuelta atrás de elegir modelo y después elegir datos, se hace más que nada cuando uno está haciendo lo que es la sintonización fina. ¿Se acuerdan del fine tuning o la transferencia de aprendizaje? Cuando uno quiere agarrar un modelo grande o que ya está entrenado y quiere reentrenarlo, ya tiene el modelo. Entonces, ¿qué hace? Busca los datos que se adecuan al modelo. No sé si lo dije en la clase de la transferencia de aprendizaje, pero es clave y recontra importante que los datos que se le mandan a un modelo que nosotros después queremos sintonizar tienen que tener la misma estructura que los datos que se usaron para el entrenamiento. Entonces, esto significa que si un modelo que procesaba imágenes de 400 por 400, las fotos que yo le dé para volver a entrenar tienen que sí o sí ser 400 por 400. No pueden ser ni más ni menos. Si son menos, pueden tener que llenar la imagen con nada. Y si son más, pueden tener que recortar la imagen o bajarle la calidad, ¿no? Entonces, si yo entraba con fotos de 1600 por 1600, las voy a tener que todas reducir hasta que queden 400 por 400. Un caso chiquito, unos dirían, porque esto es fácil, o sea, son fotos y todo eso, pero en otros tipos de paradigmas se hace un poquito más complicado estructurar todos los datos. Porque el chiste de fine tuning es que el modelo espera la misma entrada, pero lo que uno cambia es simplemente la salida, ¿se acuerdan? Ya no clasifico, por ejemplo, perros, sino que ahora voy a estar clasificando iguanas. Entonces, cambié el tipo de clasificación, pero la lógica en sí, que es la clasificación de imágenes, y más concretamente de animales, es casi la misma. Porque no voy a estar haciendo perros, sino que iguanas. Entonces, una vez que yo ya entrené el modelo, voy a tener que diagnosticar. El modelo tiene vallas, tiene variance. Voy a someterlo a un análisis de error, entonces voy a saber dónde apretar la tuerca. Si aumento la regularización, disminuyo la regularización, disminuyo el parámetro alfa, lo aumento. Entonces voy a jugar con los hiperparámetros para saber cómo solucionar cada uno de los problemas que ya vimos. Por ahora solo vallas y vale, no tengo muchos más. Y después del diagnóstico se puede llegar a decir, bueno, la arquitectura de este modelo no está apta a cambio. Entonces vuelvo acá. Una vez que tengo la arquitectura nueva, entré en el modelo, diagnóstico y así empieza un bucle en el que uno elige una arquitectura, entrena, ve los problemas y vuelve a definir una nueva arquitectura. Vuelvo con arquitectura también me refiero a estos hiperparámetros. Cambio el alfa, cambio la regularización. Así que no es simplemente el tipo de modelo. Entonces,
en nuestra línea esta recta que teníamos, una vez que entreno el modelo, a veces lo que tengo que hacer es volver a recolectar datos. O sea, yo recolecté los datos, ¿no? Ya tengo los datos. Pero con lo que entrené mi modelo, capaz que sufro de muchos variables. O sea, mi modelo se está acostumbrando mucho a los datos de entrenamiento. Para solucionar eso, una de las soluciones es tener más datos. Si tengo más datos, le puedo dar a mi modelo más generalización porque va a haber más casos. Entonces va a poder generalizar mejor. O sea, si yo paso de 10 ejemplos a 1000 ejemplos, en variance va a disminuir porque en 10 es como que se acostumbra fácil, pero en 1000 es más difícil que se acostumbre a 1000 ejemplos concretamente. Mientras más ejemplos tengas, el modelo más va a querer generalizar. Entonces, a veces puede pasar de que nosotros entrenamos el modelo y volvemos un pasito para atrás. Entonces, volvemos a recolectar datos. O sea, o necesitamos más datos o los datos tienen que ser de mayor calidad. Capaz que los datos que agarramos no eran de buena calidad y las fotos estaban muy borrosas para poder clasificarlas y al modelo le iba muy mal. Y eso no nos vamos a dar cuenta hasta que entrenemos el modelo. El paso final es obviamente desplegar y supervisar el modelo. O sea, una vez que uno ya terminó todo esto, la idea de Machine Learning es quedarse con el costo o entrenar el modelo. O sea, rara vez uno querría entrenar un modelo por entrenar un modelo. Las competencias de Kaggle, bueno, uno la entrenó, vieron para hacer las etiquetas. Pero cuando tuvimos que hacer las etiquetas, ahí lo que ya tenemos haciendo es desplegar y supervisar el modelo. Porque el modelo ya había terminado su fase de entrenamiento y lo que estábamos haciendo era hacer inferencia en el modelo, o sea, llamar al modelo. Si recuerdan, todos los modelos eran como una caja negra en la que se entra una entrada y sale de una salida. Y acá está mi función, que es el modelo, que mapea entrada con salida. Acá estaría la fase de recolección de datos, o sea, de obtener las entradas. Esta sería la parte de entrenamiento del modelo y de análisis de errores. Y finalmente lo que yo voy a querer, con casi todos los modelos, es tomar la salida. O sea, uno puede haber entrenado todo este sistema para predecir los tumores. Pero lo que en realidad quiero hacer es, en un final, ver si un paciente posta tiene un tumor o no. O sea, si alguien tiene un tumor benigno o maligno, para después usarlo en práctica. Bueno, o sea, justo en este caso, como dato curioso, se están usando algunos algoritmos que diagnostican el cáncer de mamas en Suecia, creo que es. O sea, ya se empezaron a desplegar y ya se usan en la vida real. No se quedan solo en el laboratorio o solo en la computadora, como diríamos, ¿no? Sino que ya se usan en la vida real y ya tienen efectos en la vida real, no solo en las compus que estamos viendo la precisión o el costo y todas esas cosas, sino que ya los desplegamos en la vida real y entonces ahí es cuando tenemos que supervisar el modelo. O sea, tenemos que ver en la vida real cómo le está yendo. O sea, va a haber que ajustarlo. ¿Le está yendo bien? ¿Está pasando algo raro? Entonces, en base a eso vamos a tener que, de última, volver a recolectar más datos. Capaz que en la vida real cambian mucho los datos con los datos que nosotros vimos en el entrenamiento. O inclusive reentrenar el modelo. Capaz que el modelo le faltaba entrenamiento y con los datos de entrenamiento le iba bien, pero le faltaba un poquito mejor de precisión para rendir mejor en la vida real. Entonces, una vez que llegamos a esta última parte, que era llegar y supervisar el modelo, uno ve cómo le está yendo a su modelo y en base a eso toma decisiones de si recolectamos datos, si entrenamos el modelo. Lo que obviamente nunca va a cambiar en el proyecto. O sea, a menos que uno diga esto es imposible, vamos a querer seguir detectando tumores. No voy a querer cambiar de detectar tumores a querer detectar eh, fracturas. O sea, cambiaría totalmente el paradigma. El proyecto continúa en pie, los cambios son los datos o el modelo. Que si se dan cuenta es lo único que cambia. Recolectar los datos o entrar el modelo. Pero desplegar y supervisar obviamente no va a cambiar y el proyecto no debería por qué cambiar. O sea, uno se tiene que adecuar a su proyecto, no el proyecto a uno. Entonces, si hacemos nuestro buen mapita de aprendizaje, vamos a pasar un visto la sintonización final. Y hoy vimos lo que es el ciclo de Machine Learning, que no era como un ciclo teórico como aprender las máquinas, sino que algo más al estilo de cómo se organiza un proyecto de Machine Learning en la práctica. Y como nos queda un poquito de tiempo, vamos a empezar con
el siguiente tema, que es bastante importante, que son las otras técnicas de regularización. O sea, hay otras técnicas de regularización que no son solo la regularización L1 y L2, que van a ser bastante útiles para nuestros modelos y que se usan un montonazo. Entonces, la idea es que entendamos qué es el dropout y por qué funciona, interpretar la nueva forma de normalizar los datos, va a cambiar un poquito de lo que habíamos visto antes, y analizar las desventajas del día que esto. Es igual se lo dejo para la clase que viene, no lo vamos a ver hoy porque es un poco más largo de lo que creen. Entonces, el dropout simplemente refiere a, como dice en inglés, a eliminar algunas, bueno, en este caso es con redes neuronales, pero podría ser eliminar algunos pesos. No eliminarlos del modelo, sino que desactivarlos temporalmente. Entonces, uno le entra con un dato, todo esto para el entrenamiento, ¿eh? O sea, a la hora de usar el modelo de inferencia, no se elimina ningún peso. Vamos a ver que todos los pesos funcionen con normalidad. Pero a la hora de entrenar un modelo, lo que se hace es, se eliminan algunas conexiones. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos tachada esta y esta neurona, cosa de que esta neurona no va a producir ninguna salida, esta y esta tampoco. Esto lo que le va a permitir al modelo es, por así decirlo, a no confiar en todas sus conexiones y intentar generalizar, cosa de que no va a generar una gran dependencia en esta o ninguna de las neuronas, porque tiene que tener como esta conciencia de que en cualquier momento pueden desaparecer. Entonces, lo que va a intentar hacer el modelo es, digamos que tengo un modelo bastante simple, de 3,2, y voy a buscar las conexiones. El modelo tiene que ser consciente de que en cualquier momento cualquiera de estas conexiones se puede ir. O sea, por ejemplo, si se va esta neurona, puede ser en verde, si esta neurona se va, esta conexión y esta conexión se van. Entonces, estas dos neuronas tienen que aprender a no generar una dependencia con esta otra neurona. Porque si la generan, cuando esta desaparezca, le van a faltar algunas salidas de esta y no van a poder activarse bien. O sea, cuando desaparece una neurona, también desaparecen los pesos que estaban relacionados a esa neurona. Entonces, por ejemplo, si acá salía algo tridimensional, ahora va a salir algo bidimensional, ¿no? Perdón, no tridimensional. Si salía algo de longitud 3, ahora salga de longitud 2, ¿no? Porque acá tengo dos neuronas, no es como que tengo tres. Esta no está. Entonces, el tercer peso de estas, que está destinado a esta neurona, se desactiva. Entonces no sube. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, lo que hace el dropout es eliminar a cierto grado, depende de cuánto dropout pongamos, la dependencia con otras neuronas. Entonces, esta técnica particularmente, o sea, como está acá implementada en código, se llama dropout invertido porque acá hay una edición. Igual ya lo voy a explicar. Entonces, para la capa L, por ejemplo, acá dice igual a 3, o sea, sería la capa 3, se va a aplicar un dropout invertido, con una probabilidad de mantener las neuronas de un 80%. O sea, esto significa que vamos a ir por toda la capa y cada neurona vamos a generar un número entre 0 y el 1, y si ese número es mayor a 0,8, se elimina la neurona, y si es menor a 0,8, se queda. O sea, eso sería como un 80% de probabilidad de que se quede, ¿no? Entonces eso me diría que aproximadamente, según la estadística, un 80% de mis neuronas se quedarían, ¿no? Porque si tengo 80%, igual es como tirar una moneda. A veces nos sale 50% cara, 50% cruz, pero no está garantizado que siempre sea así. Generalmente o se eliminan un poquito más o se eliminan un poquito menos. Pero el chiste es que hay un 80% de que se elimine. No es una garantía. No es que vamos a eliminar el 20% de nuestras neuronas, pero estadísticamente hablando, muy probablemente sí. Entonces lo que hacemos es, bueno, generamos este número aleatorio con un NumPy, que esto sí lo que hace es tener un número aleatorio entre 0 y 1 con igual probabilidad, entonces tiene la misma probabilidad de ser 0 que de ser 1, de ser 0,5. Esto es para
Y lo que hacemos es lo contamos con keep pro, o sea, con la probabilidad de quedarnos. Si este número es efectivamente menor a la probabilidad de quedarse, a este 0,8, esto va a ser un 1. O sea, porque esto va a ser un true. Esto es menor al keep pro, que era 0,8. O sea, si es mayor, o sea, si es 0,81, 0,85, o simplemente es mayor a 0,8, esto va a ser un false. Porque el X sería más que esto. Hasta ahí me siguen, ¿no? Entonces ahí lo que hice, para los que tengan más o menos el concepto, es como que hice una máscara y acá tengo, por ejemplo, true, true, false, true. Donde los false van a indicarme las neuronas que no se quedaron, las neuronas que eliminé. Entonces, esta neurona debería eliminarla y el resto se queda. ¿Me explico? No sé. Acá tengo una máscara para ver qué neuronas se quedan. Fíjense que el arreglo que yo creo tiene exactamente los mismos pesos, o sea, las mismas dimensiones que mis pesos. Entonces, yo tengo A3, que sería la capa, punto shape 0, y A3 punto shape 3. A3 no es la capa, sino que serán las activaciones, que es lo mismo que los pesos. Recuerden que las activaciones tienen las mismas dimensiones que los pesos, pero para no meternos mucho otra vez en el álgebra lineal, por ahora confiemos de que tienen exactamente las mismas dimensiones que nuestros pesos. Entonces tengo una matriz que refiere a los pesos. Esto sería mi W, que tiene, o casualidad, estas dimensiones. Y yo lo que hago es genero un arreglo aleatorio lleno de números entre 0 y 1, y esto lo comparo con 0,8. En este caso, con la probabilidad de quedarme con cada número. Lo que va a terminar pasando eventualmente es que los números que sean menores a 0,8 van a haber cumplido con ese 80% de probabilidad y los que son mayores van a estar en ese 20% de eliminar. Sí. O sea, cada vez que vamos a inclinar el algoritmo, o sea, cada vez que le pasamos un ejemplo de entrenamiento, se corre esto. Por cada ejemplo de entrenamiento pasa esto. Que yo haya entendido. Hay algunos igual que lo aplican más generalmente. Entonces, capaz que te desactivan algunas neuronas por 5 ejemplos de entrenamiento por toda una época. Por lo que yo estudié y entendí, por cada ejemplo de entrenamiento se desactivan neuronas diferentes. Porque si no, como que le está diciendo precisamente, no le prestes atención a esta neurona. La idea es que el modelo generalice y diga, no le prestes atención a ninguna neurona o a ningún peso mucho. O sea, no dependas mucho de ningún peso. Intenta distribuir los pesos igual, intenta generalizar, no le pongas mucha atención, no le pongas pesos muy grandes, ¿se acuerdan que eso logramos con la regularización? No pongas pesos muy grandes a nada, porque pueden llegar a desaparecer. Se pueden ir, en cualquier momento pueden desaparecer. Entonces, esto me va a hacer un arreglo justo, digamos, porque no es justo, está obviamente calculado, con las dimensiones de mi matriz lleno de true y false. Y cada true y cada false me va a decir qué peso se queda, qué peso se va. Si es true, se queda, si es false, se va. Entonces lo que hacemos es una multiplicación entre mis... Bueno, acá puse a 3, debió decir una W, o sea, que refería a los pesos, o sea, de los pesos, y esta máscara que la llamamos D3, porque estábamos hablando siempre de la... Esto en sí lo que hace es, me multiplica un montón de números, que son los pesos, por lo que sería una máscara de true y false. Entonces, si es 1, lo multiplico. O sea, multiplicar por 1 es como dejar el número y multiplicar por 0 es como eliminarlo. Detalle menor que acabo de darme cuenta que lo había leído el fin de semana, estaba la diapositiva, como siempre, está bien. Y esto es A3 no es W3. Porque el tropa no se aplica con respecto a los pesos, se aplica con respecto a las activaciones. Cosa de que yo no dependo con las salidas. El concepto era diferente. Uno no aplica
con respecto a los pesos, porque, claro, los pesos no eran lo que había que modificar, sino que lo que había que modificar eran las activaciones. El chiste de dropout es que yo le puedo decir al modelo, en cualquier momento lo que salga de esta neurona puede desaparecer, entonces no depende de la salida de esa neurona. Entonces, cuando yo le elimino ciertas activaciones, cuando yo de la nada asigno esta probabilidad que es menor o mayor a Hit Pro, genero otra vez, obviamente, la máscara, y cuando hago el multiply, lo único que hago es elimino las activaciones, las salidas de toda la neurona, de toda mi cama, que hayan salido como false, y me quedo solo con las true. Entonces, como que reduzco, y como que le digo al modelo, lo que salga de tu capa anterior, no le tengas tanta confianza porque hay cierta probabilidad de que desaparezca de la nada. Finalmente se llama inverted dropout o dropout invertido porque lo que hacemos es dividimos las activaciones por la probabilidad de que nos las quedemos. O sea, si se ponen a pensarlo, esto es como una amplificación, porque dividir por un número menor a 1 es como multiplicar por un número mayor a 1. O sea, si yo divido por un medio, estamos todos de acuerdo que es lo mismo que multiplicar por 2, ¿o no? Entonces, si yo divido por 1, si yo divido por 0,8 es lo mismo que dividir por 1 sobre 0,8, que no estaría saliendo con toda hora, pero la idea es que como nosotros lo que hicimos es disminuir estadísticamente hablando todo por un 0,8, porque es como que a todo lo que salió por acá, a todas mis activaciones, las multipliqué por 0,8. ¿Por qué? Porque me quedé con 0,8 de las originales. Entonces es como que me quedé, como que a todo lo que salía, lo multipliqué por 0,8. Entonces, para que se mantenga las propiedades estadísticas, lo que hago es divido por 0,8. Entonces, lo que hice fue, esto estadísticamente hablando, porque técnicamente lo que hice fue literalmente eliminar las activaciones, pero lo que hice fue A por 0,8 y al final dividí por 0,8. Entonces me quedé con solo A, me quedé con las activaciones reales. No les apliqué ninguna transformación. Porque si yo eliminaba solo y después no volvía a amplificar los pesos, iba a haber ciertos problemas estadísticos que no vamos a indagar, o sea, son bastante engorrosos y no nos competen. Así que la lógica detrás de todo esto es que si nosotros perdimos un 20%, después tengo que recuperar ese 20% amplificando todo. O sea, este pesa 20% más, este pesa 20% más, todo pesa 20% más porque después de todo perdí un 20%. O sea, perdí a una neurona completa. Entonces, para que las cosas más o menos sigan funcionando, lo que hago es aumento todo en tamaño un 20%, para que el modelo no le pegue tan fuerte que hayan desaparecido tantas conexiones. Vos dijiste que eso lo hacías por cada ejemplo módico. Claro. Y después, ¿cómo recuperas ese programa? O sea, no es que las mato, sino que las desactivo temporalmente. Esto, este arreglo, el arreglo que genero, lo genero por cada ejemplo de entrenamiento. Entonces, en cada ejemplo de entrenamiento genero una matriz aleatoria, genero la máscara de verdaderos y falsos, y ahí lo que hago es, le aplico la máscara a la salida. O sea, para ponerlo rápido con números, digamos que mis activaciones de una, o sea, mis activaciones de una de las capas me salió con estas probabilidades: 0,5, 0,9, 0,7, a lo mejor 0,8, 81 y 0,2, ¿no? Yo ahí aplico la máscara, le digo, che, ¿es esto menor a 0,8? Por favor, tengan en cuenta que 0,8 es lo que le dijimos ahí, ¿no? Puede ser 0,9, 0,91. Si le ponemos 1, no tiene sentido. Porque obviamente todo va a ser menor o igual a 1, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que sea 1 porque es como no aplicar. Miren, bueno, si quieren verlo rápido, si pongo un 1, no aplico nada. O sea, le digo, mantener todo con un 100% de probabilidad. Obviamente todo va a ser menor a 1 o igual a 1. Y seguido con 1 es como multiplicar por 1, no dice nada. Así que si le pongo 100, es como que no estoy usando el dropout. Y si le pongo menos de 100, es como que lo estoy usando. Entonces, y digo, che, ¿es esto menor a 0,8 para generar la máscara?
Entonces me pongo elemento por elemento. ¿Es esto menor a 0,8? Sí, esto es un true. ¿Es esto menor a 0,8? No, esto es un false. ¿Es esto menor a 0,8? No, esto es un false. ¿Es esto menor a 0,8? Sí, es true. Ahí ya tengo la máscara. Y después lo que hago es, esta máscara la multiplico por las activaciones reales que salieron de mi capa. Que esto puede ser, yo qué sé, menos 8, 20, 100, 500. Y lo que va a eventualmente pasar es que el 100 se va y el 20 se va. Pero no terminé ahí, sino que lo que hice fue dividir por keep prob. Entonces, el menos 8, perdón, lo divido por 0,8 y el 500 lo divido por 0,8. Para volver a amplificar los pesos, los pesos no, a la mil. Las activaciones para que no pierdan la significancia estadística. Porque si elimino un 20%, tengo que recuperar ese 20% amplificando todo. Elimino la dependencia en el 20 y en el 100. O sea, le digo, lo que salga acá y acá, no importa. Pero los otros dos son amplificados para que no haya tantos problemas estadísticamente hablando. O sea, elimino la dependencia en estos dos, pero para que el algoritmo no falle y no empiece con problemas de convergencia y todas esas cosas, vuelvo a amplificar las salidas. Pero logro eliminar las salidas. O sea, logro eliminar dos salidas. Logro decirle, lo que salga de esta neurona ya no me importa. Esto no se aplica igual por neurona. Esto como un ejemplo visual. Pero si se dan cuenta, acá lo que se está haciendo es aplicando por salir. Cosa de que puedo eliminar la salida de esta neurona, a su vez de esta, y no elimino todo. Elimino solo de una neurona. Es simplemente un detalle menor. De que si estoy sacando toda una matriz, lo que hago es simplemente eliminarla a poquito. Y es más, como acá lo presentamos como una matriz, a lo que venía en salud, es decir, lo hago por época, si lo hago por ejemplo, si estoy trabajando con una matriz de activaciones, esto ya me está dando el indicio de que una capa, o sea, si es una regla, estamos de acuerdo que es un ejemplo de entrenamiento, ¿no? Porque entro con una X y acá van a salir tres cosas, ¿no? Que es la activación de cada una de las tres neuronas. Entonces la activación va a ser una regla. Ahora, si es una matriz, ya significa que pasaron muchos ejemplos de entrenamiento. Entonces, acá tengo el ejemplo 1, el 2, el 3, el 4. Y el dropout se aplica en todos indistintamente. O sea, acá se aplicó acá y acá, en este se aplicó acá y acá, en este se aplicó acá, en este se aplicó acá y acá. ¿Me explico? O sea, esto se presenta acá, ya como si fuese una matriz. Si es un arreglo, es exactamente la misma lógica, pero un poquito más lenta. Pero se acuerdan que nosotros trabajamos siempre con matrices porque la multiplicación del producto punto es mucho más rápida que el bucle for. O sea, antes de hacer un bucle for por todos los entrenamientos, lo que hago es le digo, che, ya que lo hacemos todo con una matriz, directamente hace una matriz y a la matriz aplicarle la máscara y después a eso le decís, bueno, ¿es menor o igual a la probabilidad de quedártelo? Sí, no. Y de ahí sale toda la lógica. O sea, el dropout se aplica todo de una a una época. O bueno, a un step. Depende de cómo se organice el entrenamiento. Va a cambiar mucho, luego se igual después cuando vemos el minimarch. Pero digamos que lo aplico por época. Entonces, en una época le aplico el dropout a todo lo que le entra al modelo en forma de matriz. Y el modelo va a aprender a no generalizar para ningún ejemplo, porque este arreglo no generó siempre, o sea, no sacó siempre la misma neurona, sino que la sacó aleatoriamente. Entonces, así el modelo generaliza y no confía en ninguna, o sea, no confía en ninguna activación. Se mantiene desconfiado, intenta no ponerle mucho peso a nada. O sea, intenta no confiar mucho en lo que salga de acá, ni lo acá, ni lo acá. Porque sabe que cualquiera de esas cosas puede desaparecer eventualmente. Esto, por más tonto que parezca, porque la verdad que no es muy complicado esta lógica, son tres líneas de código, es recontra útil y se usan modelos recontra complicados, o recontra, sí, yo diría sofisticados. O sea, uno esto lo ve en modelos de Google, en modelos de GPT. Siempre digo ChatGPT porque creo que no conocen ningún otro chatbot, pero si lo ven, este está dentro de la arquitectura, o sea, en un transformer lo que se hace, vamos a ver la arquitectura transformer después, pero se aplican un montón de capas y entre esas capas se aplica dropout, entonces el modelo no generaliza. Porque cuando estamos trabajando con
modelos tan grandes, con billones y billones de parámetros, ¿no? O sea, es muy probable que caigamos en el overfitting. Y el dropout nos salva del overfitting aplicando una lógica que es bastante buena. O sea, mientras la regularización penalizaba literalmente los pesos, y le decían, no, no pongas pesos muy grandes, el dropout le da una mejor noción al modelo de que no tiene que confiar en casi nada. Entonces, tiene que lograr finalizar mejor. No les garantizan que se vaya definitivamente el variance, pero sí que lo va a apaciguar. Bueno, y después, bueno, nos quedaron dos otros temas, pero los tuvimos la clase.